Muy bien, hoy me toca hablar, gracias a la invitación de la ANAPROC, de un tema para mí disruptivo, utópico a veces, abstracto y real, pero también muy reflexivo e igual de complejo que el riesgo, que es la participación ciudadana en la gestión integral del riesgo de desastres. Y obviamente este tema, desde mi punto muy personal de vista, requiere entonces cambiar paradigmas, requiere una autocrítica, porque no basta prepararnos como especialistas en determinada materia, sino lo que debemos de buscar todos en iguales circunstancias es prepararnos como ciudadanos para poder participar de manera correcta en el ámbito de la vida cotidiana. Un tema importante y que ya ha sido recurrente en la presentación del ingeniero Guevara y de la maestra Connie Rivera es el tema de la gobernanza. La gobernanza que desde un enfoque general depende de las políticas públicas efectivas y que éstas se basan mediante tres elementos principales. Eh, el primero, el marco normativo, que ya lo comentaba la maestra Connie, ¿no? Toda política pública debe estar fundamentada en leyes para poder que trasciendan y que sea realmente efectiva, que pueda ser medible, que tenga la participación de todos y todas las personas o los diversos actores que intervienen en esa actividad. Los arreglos institucionales que son basados en estrategias, en los planes, en los programas de gobierno que tiene determinada dependencia para poder cumplir su función, y las herramientas presupuestales. Obviamente sin recursos pues no podrá implementarse ninguna política pública del Estado. La gobernanza es el conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder de un gobierno para desarrollar sus recursos económicos y sociales, basada en la interrelación o interacción equilibrada del Estado, de la sociedad civil y del mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. La gobernanza entonces debe de incluir el principio de sostenibilidad, que se refiere a que debe llevar a la paz, a la responsabilidad, a la corresponsabilidad, a la justicia, a la equidad en todos sus aspectos, al cuidado del medio ambiente y a la inclusión de género también en todos los sentidos. Porque debe sentar las bases a través de un marco normativo para un desarrollo que perdure en el tiempo, como lo acabo de comentar, y es una condición sustantiva de máxima prioridad que para que exista gobernanza debe existir también la participación ciudadana. En ese sentido, la participación ciudadana entonces se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. Es decir, debemos de participar prácticamente todos hacia un propósito o un tema que se está dirigiendo. Y en ese entonces, la participación ciudadana se refiere a la participación de todos los individuos de una comunidad eh, eh, de manera eficiente, pero con condiciones de igualdad y de oportunidades para todos. Sin embargo, aunque esa es la definición ideal de la participación ciudadana, hoy en día desde un enfoque normativo, el término de participación ciudadana se restringe en prácticamente todas las entidades y los municipios de nuestro país en aquellos casos que representan una respuesta individual o colectiva desde la sociedad a una convocatoria previa realizada por parte de las autoridades gubernamentales, en aquellos espacios que tienen obviamente predeterminados de manera institucional y que se designan para que pueda haber esa participación ciudadana. En la práctica, entonces, no existe una participación ciudadana abierta, sino simplemente se van dirigiendo a través de los gobiernos hacia ciertos enfoques que se tienen de acuerdo a las dependencias que lo están solicitando. La política pública, pues entonces es el producto, como ya lo comentó la maestra Constanza, es el producto de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Pero esas decisiones y las acciones que se implementan sí pueden ser legales, sí, porque están planeadas
están instrumentadas de acuerdo a un marco normativo. Sin embargo, no necesariamente aquellas políticas públicas son legítimas, particularmente cuando no tienen el respaldo de la sociedad y no cumplen un fin o un propósito común para el bien colectivo. Cuando hablamos de transparencia, gobierno abierto y buen gobierno, hablamos entonces de que un gobierno local debe de ser y cumplir ciertos requisitos. Primero, la transparencia y el acceso a la información, que deben de ser ejes de un gobierno de cara a la ciudadanía. El segundo punto es la información, que la información debe estar siempre accesible y debe ser transparente hacia la gente que lo solicite. Y de eso obviamente se habla de las plataformas tecnológicas que tienen las dependencias que realizan cierta actividad, como en este caso ha sido la información del Senapred con los estudios y proyectos que realizan para consulta de los diversos especialistas o la sociedad en general. El tercer aspecto para poder ser un gobierno abierto y transparente es que debe de trabajar entonces el gobierno en los procesos pedagógicos de formación ciudadana. No basta decir, aquí está el gobierno abierto, aquí tiene la plataforma para que tú consultes, aquí tiene la información que es accesible y asequible para todos, sino que el gobierno debe dar las facilidades también para que la ciudadanía aprenda a usar esos instrumentos y que tenga los mecanismos idóneos para poder que participe y entienda los procesos de la gobernanza y la gobernabilidad. El cuarto es que la transparencia debe ser una práctica que sirva de puente de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Un canal de interacción permanente, no por modas ni por ejercicios, sino que debe estar abierto totalmente a la ciudadanía en cualquier tiempo y en cualquier momento. La transparencia es un proceso que debe estar soportado con lineamientos institucionales, y aquí subrayo lo que comentó la maestra Constanza Rivera, sí, de que debe estar basado en normas o leyes para poder que estas sean de manera, que se cumplan de manera correcta, tanto por la autoridad y que el ciudadano tenga, obviamente, el instrumento jurídico para poder exigir su participación. La transparencia gubernamental es un proceso donde debe existir una Contraloría Social, es decir, no se vale ser juez y parte en las acciones de gobierno, sino que debe dar la apertura a la ciudadanía para que pueda, como ya lo comentó también la maestra Constanza Rivera, para que pueda evaluar la política pública y decir si va en el camino correcto. Entonces, esos requisitos, esos lineamientos para poder decir que tenemos un gobierno abierto y transparente son fundamentales. ¿Cuál es el papel entonces de la sociedad civil en este sentido? Es que la transparencia para la sociedad civil es la oportunidad de que dirigentes y administradores del Estado abran su ámbito institucional para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Y para el Estado, ser un gobierno abierto y transparente es la oportunidad de no ser considerado como un elemento cosificado. Es decir, que no lo veamos nada más como un objeto abstracto que existe para que maneje el recurso público, sino más preocupado el gobierno por sí mismo que por la sociedad y los ciudadanos. Para poder entonces tener un gobierno abierto, transparente, para poder que exista gobernanza, tenemos entonces que tener la voluntad política. Esta es una frase muy común que la escuchamos de manera cotidiana desde el ejercicio de la sociedad civil o las trincheras en las que participamos y definitivamente la consideramos como la voluntad que tiene el gobernante para poder abrir las puertas de su gobierno hacia la sociedad. Siendo que la voluntad política es ese concepto que, como lo comentó, tanto lo hemos oído escuchar y a la que por su carencia atribuyen la mayoría de nuestros males en la sociedad. Esta de voluntad política es una expresión nacida desde el siglo XVIII por el escritor Rousseau, que definía a la voluntad política como la suma de los intereses que tiene un pueblo en común, es decir, la voluntad general del pueblo, y que el Estado debía ser dirigido en base a esa voluntad política. Y aunque hoy en día se ha tomado la interpretación contraria, aún considerando esta definición original que es estudiada por todos los políticos, no encuentra sentido ante en lo general, obviamente, apatía y conformismo social de todos y cada uno de nosotros. En tal contexto, pudiéramos también decir que la voluntad política se muestra de acuerdo a un marco teórico conceptual para la evaluación de las políticas públicas que tiene la Cámara de Diputados,
en el documento de políticas públicas, que son son el producto de procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Y en estos procesos de toma de decisión implican acciones o omisiones de las instituciones gubernamentales, ya que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, como entidad administradora de los recursos y proveedora del orden y la seguridad del conjunto de la sociedad, está obligado a atender y resolver los problemas públicos de esta sociedad y en consecuencia llevar a cabo el proceso de diseño, de elaboración, de implementación y evaluación, como ya se comentó, de las políticas públicas que sean necesarias para poder resolver esos problemas sociales. Es ineludible que las fases de formulación y aplicación y evaluación de una política pública debieran fundamentarse en la capacidad de incidencia que tiene, por un lado, las organizaciones de la sociedad civil y el mercado a través de los organismos empresariales para poder instrumentar dicha estrategia. Se supone que existen los consejos consultivos, esos famosos consejos consultivos y consejos técnicos en las dependencias gubernamentales, a los que de hecho les falta una eficiente gobernanza y una eficaz participación ciudadana. Este esquema prácticamente es lo que, digamos así, refleja la participación ciudadana en nuestro país y las principales barreras que para el buen logro tenemos que enfrentar. Para poder que exista gobernanza y participación ciudadana, se nos enfrentan varias acciones y desde la sociedad civil, haciendo una autocrítica, podemos decir que tenemos conflictos de intereses, intereses económicos antes que los intereses del bien común, una carencia de ética, tanto personal como gremial, una crítica sistema improductiva hacia las autoridades de gobierno, la falta de capacidad de los sectores, tanto empresariales como gremiales o del ámbito social, y la falta de liderazgo de esto. Pero también, del otro lado, del lado de la autoridad, del lado de los gobiernos, podemos decir que existen otras barreras también, como son la inseguridad y el miedo de las personas que tienen, ostentan el poder, la ignorancia de esto, los temas que tienen que ejercer dentro de su ámbito de competencia, obviamente la soberbia y la indolencia que manifiestan algunos funcionarios públicos una vez que llegan al cargo, que si bien es cierto son los mismos ciudadanos y de repente son funcionarios públicos y cambian totalmente su conducta ante la sociedad, la falta de voluntad política que ya comentamos ahorita hace unos minutos, la acumulación del poder, particularmente los temas de gestión del riesgo y la protección civil, y la falta de liderazgo también para poder encauzar los temas y los temas sociales y la problemática del sector para poderle dar solución. En fin, estos son aspectos que complican el ejercicio de la gobernanza y la participación ciudadana, particularmente en temas como el que hoy nos ocupa. Sin embargo, también nos enfrentamos a un marco moral y ético. De repente nos preguntamos, ¿vale la pena participar de la sociedad civil? ¿Sí? Que sociedad civil se refiere obviamente a todos aquellos sectores económicos, empresariales, sociales, académicos, que no tienen nada que ver exclusivamente con el gobierno y con las Fuerzas Armadas. Todo lo demás caemos eh, eh, en la participación ciudadana desde la sociedad civil, de manera directa o a través de grupos sociales. Y uno de los problemas que enfrentamos entonces desde la sociedad civil organizada se refiere pues, precisamente cuando participamos en los espacios públicos que dan las autoridades al problema del marco moral y ético de las personas que representan a estos sectores. Los marcos éticos de la sociedad civil organizada se refieren a los lineamientos y consideraciones que permitan el diseño, implementación y difusión de actividades de manera responsable y respetuosa con el tema que se analiza, y cada gremio tiene obviamente su código de ética. Sin embargo, en un país como el nuestro, con una alta incidencia de corrupción que no es exclusivamente de México, pero sí la alta incidencia en impunidad, que llegamos prácticamente al 98%, nos volvemos a preguntar entonces si vale la pena
participar en este tipo de espacios si cambiamos para seguir igual. Entonces, es importante, y lo comentaba el ingeniero Guevara, hablar un poquito de lo que es la ética. Y la ética no es sino la aplicación práctica de la moral, y aquí nos estamos metiendo en terrenos medio difíciles, y por tanto es el conjunto de directrices sobre cómo se debe actuar en un determinado ámbito de vida. Y ello requiere un compromiso continuado por el hombre o con el hombre conducido por la batuta de las costumbres y las normas de conducta que se encuadran en lo que denominamos marco ético. Es decir, eh, podemos nosotros catalogar la moral desde nuestra perspectiva, desde nuestras costumbres, desde nuestra preparación, desde nuestra familia. Sin embargo, la moral va a ser distinta en cada una de nuestras localidades porque depende obviamente de la educación, las costumbres y las prácticas que ahí se realizan. Entonces, lo más importante es construir ese marco teórico y el marco ético para poder representar en un momento dado a un colectivo, cualquiera que sea su área. Los marcos éticos se refieren a los lineamientos y consideraciones entonces que ya comentamos para poder actuar de manera correcta en la representación de un sector. En el tema que nos ocupa, sin embargo, la participación ciudadana siempre será limitada, particularmente en los espacios públicos que trabajan temas especializados. Eh, la participación de estas organizaciones de la sociedad civil, como el colegio que hoy represento, es y debe de ser considerada como privilegiada, porque la participación ciudadana presupone la representatividad no solo del propio sector al que forma parte la asociación civil, sino también representa a aquellos grupos llamados vulnerables o a aquellas personas que no tienen la oportunidad de manifestar su voz frente a las autoridades. Es entonces cuando cobra sentido el marco de referencia, el marco ético, desde este punto de vista, y nos referimos a la manera en que vemos alguna situación como variables ajenas al bien común y que puede ser afectada y afectar nuestro entendimiento de los hechos e influir en cómo toma decisiones sobre lo que está bien o lo que está mal cada vez que damos nuestra opinión. Por ejemplo, si las personas que participan como representantes de las organizaciones de la sociedad civil son guiadas por marcos solo enfocados en el dinero o en los aspectos económicos, suelen dejar fuera las consideraciones éticas. Y entonces volvemos a preguntarnos ahora si denuncio o no denuncio, o si me afectará la opinión o la decisión que estoy tomando, el trabajo que realizo. Nos enfrentamos entonces al llamado conflicto de interés. De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, con residencia en la Ciudad de México, los conflictos de intereses son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o para ella, o la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, en este caso el interés económico. Es decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando, en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus acciones o actuar en beneficio propio o beneficio de un tercero. Así pues, lo que la ética recomienda es que actuemos con un criterio preventivo y reconozcamos públicamente que una situación dada puede presentarnos un potencial conflicto de interés, y lo apropiado es abstenernos entonces de dar un juicio, de dar una opinión o dar un posicionamiento ante determinada situación en la que estamos participando. Ante ello, las asociaciones civiles definen claramente en su constitución los objetivos por los cuales es creada. Sin embargo, podemos dar cuenta que históricamente ello no ha sido suficiente. En los gremios de profesionistas se establecen códigos de ética para regular la conducta de sus integrantes. Personalmente opino que dichos códigos de ética son insuficientes, ya que para su aplicación requiere de la formación de un grupo asociado de reconocida integridad para que analice situaciones de la vida cotidiana en forma colegiada,
Es decir, quién es quién para poder decir si una persona viola o no viola la ética profesional. Pero más aún se debe crear un lineamiento que conduzca al interior de los gremios y las asociaciones dichas deliberaciones para que el resultado sea transparente y objetivo. Ahora resulta que los códigos de ética de los gremios no son suficientes para poder participar en consejos consultivos, en consejos técnicos, en grupos de trabajo, porque ahora cada grupo de trabajo crea su propio código de ética y sus normas de conducta para poder permitirte participar. Esa es la realidad a la que hoy nos enfrentamos. Para poder tener participación ciudadana necesitamos contar, como ya se comentó en la presentación anterior, con un marco jurídico. Una ley de participación ciudadana tiene como objetivo no solo la aplicación y la regulación de los instrumentos de la democracia indirecta, sino también fomentar y promover y regular la organización y la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones públicas fundamentales para establecer mecanismos de control comunitario para el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público. Que la sociedad colabore de manera puntual, constructiva y corresponsable en la planeación, ejecución, vigilancia, evaluación de la función pública, es decir, desde el diseño de la política pública. Además de la necesidad de fomentar, promover e instrumentar una política de desarrollo comunitario, es menester de la norma jurídica de participación ciudadana. Asimismo, el marco jurídico para la participación ciudadana regula todos los instrumentos de organización ciudadana o comunitaria, como son los consejos de participación ciudadana, los consejos de participación comunitaria, y además deja abierto el campo a otros que la propia ley establezca en un momento determinado, sin definirlos específicamente, pero para poder resolver esos problemas sociales que se presenten en el futuro. Desafortunadamente, aunque han existido diversos intentos de esta normativa de crear una ley general o federal de participación ciudadana, desde 2009, 2012 y 2013 que se presentaron varias iniciativas en el Senado de la República, no trascendieron en la Cámara Baja y nunca fue publicada una ley de este tipo. Sin embargo, en cada una de las entidades federativas y en muchos municipios de nuestro país se han promulgado diversas leyes de participación ciudadana y reglamentos también para el mismo efecto en las localidades. En las leyes estatales se define la participación ciudadana como el derecho para intervenir y participar de manera individual, es decir, no necesariamente representados por un sector o por un gremio, ya sea social o empresarial, o de manera colectiva a través de la sociedad civil organizada, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, de los programas y de los actos de gobierno. Y con eso contribuimos a la solución, se supone, de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones de la comunidad. De manera puntual, las leyes que existen en el Estado, en los estados del país, cuenta con mecanismos para poder ejercer este derecho de participar de manera individual o colectiva en diversos instrumentos como son el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la silla ciudadana en algunos estados o municipios, la consulta vecinal prácticamente en todo, el presupuesto participativo que generalmente ese queda a nivel de los municipios, que se regula a través del reglamento de participación ciudadana en aquellos que así lo tengan, las audiencias vecinales, y cada uno de estos mecanismos se explica a detalle con su procedimiento de convocatoria y los requisitos para poder ser vinculante en el ejercicio de la actividad de gobierno. Es decir, no porque haya participación ciudadana, esta resultará vinculante con las decisiones del Poder Ejecutivo, tanto estatal como municipal. Entonces, como ya comenté, a nivel municipal existen reglamentos que generalmente consideran la instalación de consejos y comités, que son órganos de comunicación y de colaboración entre la comunidad, que representan a la comunidad que representan y a la autoridad municipal, y tiene por objeto realizar la gestión de las peticiones hechas por la propia comunidad para atenderlas y en su caso presentarlas ante el ayuntamiento, además de llevar a cabo la promoción y ejecución de los planes y programas municipales de las diversas materias.
Para la instrumentación del reglamento se crea el Consejo Consultivo Ciudadano, los comités de obras, por ejemplo, en lo de presupuesto participativo, los comités de vecinos y los comités para las consultas públicas en determinadas colonias de cuando se va a ejercer algún servicio público o alguna obra pública en determinadas zonas de las ciudades. Esta es una frase obviamente ya que todos conocemos, los que estamos aquí, y agradezco a las más de 700 personas que están participando en este curso. Es aquí entonces donde esta famosa frase que todos escuchamos y decimos cobra sentido, porque a veces es hasta utópica y siempre sale a relucir en un contexto más político y demagógico que intencional. La protección civil somos todos, porque de hecho, para convertirla en realidad, si tomamos en consideración que el marco de Sendai es el resultado de acuerdos y negociaciones de marzo de 2012 a marzo de 2015 entre los países firmantes de Naciones Unidas, un marco internacional que no es vinculatorio con las leyes mexicanas, podemos entonces concluir que lo que hace falta para poder que la protección civil somos todos es precisamente la voluntad política. Ahorita comento sobre el marco de Sendai. El marco de Sendai, que no todos, desafortunadamente, las entidades de nuestro país lo conocen. Y cuando hablo de entidades, hablo entonces de las autoridades de protección civil en cada uno de los estados. Mucho menos lo conocen en gran parte de los 2.000, casi 2.500 municipios de México. El marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, 2015-2030, fue el primer acuerdo principal de la Agenda de Desarrollos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 2030, y ofrece a los estados miembros de este marco una serie de acciones concretas que pueden tomar para proteger los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastres y tiene 4 prioridades fundamentales que ustedes pueden leer aquí en la lámina. La prioridad 1, comprender el riesgo de desastres. La prioridad 2, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para poder gestionarlo. La prioridad 3, que es invertir en la reducción de riesgos de desastres para la resiliencia. Y la prioridad 4, que se refiere a aumentar la preparación para casos de desastres, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación y la rehabilitación, así como de la reconstrucción, que ya hablaba en su presentación el ingeniero Guevara. Por ahí leí algunos comentarios de que ciertas personas no están de acuerdo con el reconstruir mejor, pero bueno, ese ha sido un problema histórico de nuestros gobiernos, que cada vez que se presenta daños en la infraestructura del país, principalmente carreteras, se reconstruye y en la siguiente temporada de ciclones tropicales vuelve a desaparecer la misma obra. A eso se refiere precisamente la prioridad número 4 del marco de Sendai. En esta plática nos vamos a enfocar entonces en la prioridad número 2, que se refiere a fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, que significa que la gobernanza, es decir, la relación entre el gobierno y la sociedad civil, del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial, es de gran importancia para la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, así como para la rehabilitación. Y esta prioridad número 2 se fortalece y fomenta la colaboración y la formación de alianzas estratégicas entre los diversos actores que hay en la sociedad, en los ámbitos privado, social y académico, y su interrelación directa entonces para lograr el bien común con las autoridades de gobierno o con los estados. Este marco de Sendai fomenta también la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas, que ya les comentaba el ingeniero Guevara en su presentación, cuánto nos han costado los desastres, particularmente los originados por fenómenos hidrometeorológicos en México, que representan básicamente poco más del 80% de los daños y las pérdidas en el territorio, tanto en vidas como en medios de subsistencia, en la salud, como en los bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas que habitan un territorio,
así como los daños y pérdidas de las empresas y las comunidades, y obviamente de todo el país, porque afecta el Producto Interno Bruto, y para atender las consecuencias de un desastre, pues obviamente se tiene que descuidar la asignación de presupuestos hacia otras entidades federativas. Este marco reconoce entonces que es el Estado en donde recae la función principal de reducir el riesgo de desastres. Y en este sentido es el Estado quien debe ser el principal promotor de la gobernanza, pero que esta responsabilidad que tiene el Estado debe ser compartida, por eso habla de gobernanza, con otros actores tales como los gobiernos locales, como con el sector privado y con todos aquellos grupos que se muestran interesados a participar en la reducción de riesgos de desastres en el territorio. Todas las cuatro prioridades nos hablan de actuaciones o acciones a nivel nacional, a nivel local, nos hablan también de actuaciones a nivel municipal y nivel regional. Hablando de la región aquí, por ejemplo, de América Latina y del Caribe, que es una de las regiones, hablando, por ejemplo, a nivel nacional, exclusivamente del territorio mexicano. Y cada uno de estas prioridades del marco de Sendai tiene una serie de requisitos para lograr su propósito. En el caso de la prioridad número 2, para fortalecer la gobernanza, pues nos habla de acciones a nivel nacional y local, que son las que nos ocupan obviamente ahora, las demás corresponden al gobierno en su conjunto, con su representatividad internacional. Entonces, la prioridad 2 nos dice que debemos de incorporar integrar la reducción de riesgo de desastre a todos los actores y todos los sectores de la sociedad. Nos dice también que debemos de adoptar y aplicar estrategias y planes nacionales y locales para reducir el riesgo de desastres. Otra acción nos dice que debemos de realizar una evaluación de la capacidad técnica, financiera, administrativa de gestión del riesgo de desastres, tanto de gobierno como de la sociedad, para poder abordar esos riesgos detectados de manera preventiva o prospectiva. Nos dice también que debemos de alentar a que se establezcan los mecanismos e incentivos necesarios para asegurar un alto grado de cumplimiento de las disposiciones vigentes. Por eso es importante el estudio y el análisis del IGOP que nos platicaba la maestra Connie. La prioridad 2 nos dice también en algunas de sus acciones nacionales y locales que debemos de elaborar y fortalecer como corresponde a los mecanismos para poder dar seguimiento a la evaluación periódica, ¿no?, de los instrumentos y poder comunicarlos de manera eficiente a todos los sectores y a la propia sociedad. La prioridad 2 también nos dice que debemos de asignar funciones y tareas claras a todos los representantes comunitarios, y ahorita hablaremos de unos casos de éxito en este aspecto. Nos dice también que debemos de establecer y fortalecer los foros de coordinación gubernamental a nivel nacional y a nivel local, y desgraciadamente esto lo hacemos únicamente con cada cambio de gobierno cuando se pretenden hacer y elaborar los planes de desarrollo tanto municipal, estatal como nacional. Nos dice que debemos de facultar a las autoridades locales para poder que tomen decisiones asertivas por medios reguladores y financieros, ya sean normas jurídicas o marcos jurídicos y presupuestos, para que trabajen y se coordinen con la sociedad civil, con las comunidades, con los pueblos, incluyendo los pueblos indígenas de las localidades. Nos dice que debemos de alentar a los legisladores. Eso nos dice el marco de Sendai. Es decir, los marcos jurídicos, si bien es cierto, son algunos o la gran mayoría iniciativa del Poder Ejecutivo, pero también se crean marcos jurídicos en los legislativos, o bien los legisladores pueden modificar las propuestas del Poder Ejecutivo. Incluso la misma sociedad civil puede hacer propuestas para iniciativas ciudadanas para reformas. Solo basta convencer a un legislador, como bien lo recomienda el marco de Sendai, para poder que la haga suya y la presente en comisiones y al pleno. Nos dice el marco de Sendai en la prioridad número 2 también que debemos de promover el desarrollo de normas de calidad, como certificaciones y premios en materia de gestión de riesgos, para poder estimular y motivar a todos los sectores para que participen de manera asertiva, eficiente y eficaz en las políticas públicas de la reducción de riesgo de desastres. Nos dice la prioridad número 2 también, para fortalecer la gobernanza, que se deben de formular políticas públicas destinadas a abordar cuestiones relacionadas con la prevención, cuando sea posible, de los asentamientos, incluso hasta la ubicación
de los asentamientos humanos en zonas expuestas al riesgo, tal como lo dice la Ley General de Protección Civil. Entonces nos vamos a otro tema importante aquí, que de hecho lo platicamos en un foro el pasado fin de semana, sobre lo que es ordenamiento territorial, perdón, con enfoque de la gestión del riesgo de desastre. En todas sus presentaciones, el ingeniero Enrique Guevara nos ha hecho énfasis y tiene una lámina exclusivamente para ello, diciendo que desarrollo es sinónimo de riesgo y que no podemos entonces evitar. No existe el riesgo cero, pero no podemos evitar el riesgo porque siempre va a depender de manera proporcional al desarrollo de las comunidades. Y como el desarrollo para poder generar bienestar no podemos evitarlo, pues entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder reducir y mitigar el riesgo que este desarrollo va a generar. Los patrones de ocupación del espacio urbano y el gran deterioro ambiental al que nos estamos enfrentando de manera cotidiana son dos factores centrales para el incremento y refuncionalización de los riesgos. Así lo dice Cardona en su libro del Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, publicado también en 1990. Por lo que en ambos casos, tanto la ocupación de el espacio público urbano y del deterioro ambiental, encontramos muchas posibilidades para que exista una participación social propositiva en el campo de la prevención, tanto en los consejos como en los comités de planeación y desarrollo urbano, como en los consejos y grupos de trabajo de protección civil y gestión del riesgo. Esta participación puede y debe expresarse, obviamente, entonces, como ya se ha mencionado muchas veces, en los planes, en los programas, en las leyes, en los reglamentos, pero también en la propia cultura política de los funcionarios públicos y también en la propia cultura de la sociedad, que muchas veces es negligente a estas propuestas. Es decir, nada más estamos acostumbrados a pedir, pero difícilmente nos comprometemos a aportar en la generación de políticas públicas cuando son o cuando somos considerados para involucrarnos en ello. De tal manera que la prevención y mitigación tienen como características principales la descentralización de la toma de decisiones, la pluralidad desde el punto de vista social, político y étnico o intercultural, como se ha manejado ahora desde la Coordinación Nacional de Protección Civil. Tiene también como característica la eficiencia, la calidad, el respeto a la voluntad ciudadana, la honestidad de los servidores públicos, el compromiso de los empresarios, el libre acceso a la información, que esto es muy importante, y el debate de la problemática y las soluciones correspondientes. Y aquí voy a hacer un paréntesis cuando hablo de libre acceso a la información, porque también todos aquellos que hemos participado de manera ciudadana en los comités o en los consejos que te invita el gobierno, generalmente te dan un paquete de hojas para que lo estudies un día antes de la sesión de consejos, de comités técnicos o de grupos de trabajo, para que obviamente no tengas información y no puedas eh, votar en dado caso de manera negativa o no puedas cuestionar las decisiones de gobierno. A eso se refiere este punto. La gobernanza local, que obviamente ese es uno de los principios del marco de Sendai, también acciones locales de impacto global. La gobernanza local democrática supone un proceso de toma de decisiones compartidas para poder que en esto tengamos legitimidad por los distintos actores del territorio, desde un enfoque participativo, es decir, no tanto gobernar a la sociedad, sino gobernar con la sociedad. Y este es un punto importante, obviamente, de la definición de la gobernanza. Entonces, los gobiernos municipales deben de configurar su papel como organizadores colectivos más que como gestores de recursos o de presupuestos. Deben asumir la importancia de la mejora de la capacidad de la organización de la sociedad para el desarrollo económico y humano, actuando entonces en consecuencia. Los gobiernos locales deben de comprender que las relaciones de colaboración y cooperación bien gestionadas pueden generar sinergias. Y aquí también abro un paréntesis para decir también como la sinergia que se está realizando
en este curso entre autoridad y sociedad civil, cuando los diversos actores encontramos objetivos comunes y propósitos que nos lleven entonces a actuar en consecuencia para beneficio colectivo, no nada más de el gobierno y de la autoridad que está participando y del grupo al que representa en este caso un servidor, sino de manera general a todo el sector que tiene que ver con la gestión del red y la protección civil. Debe el gobierno local integrar y desarrollar enfoques y políticas que impulsen y hagan efectivas la mejora de la cantidad, intensidad y calidad de las relaciones entre los estados, entre los actores, perdón, y el territorio que ocupan, lo que verá de producir espacios de encuentro generadores de conocimiento, de innovación y factores clave en el desarrollo territorial. En este punto también quiero comentar que de repente gobierno y sociedad como que tienen miedo a la palabra discusión. Y pongo como anécdota una reunión que tuve con con un funcionario de protección civil de un estado. Y en la conversación que cada uno fijaba su postura respecto a la política pública de la protección civil en México, yo comenté o utilicé la frase, aquí nos encontramos discutiendo temas que son comunes, pero con enfoques encontrados. Y me responde la autoridad que él no estaba discutiendo, que simplemente que estaba platicando. Entonces, eh, parte del ejercicio de la participación ciudadana precisamente es entrar en un ejercicio dialéctico donde nos lleve incluso en posturas encontradas a poder localizar el común denominador que nos lleve a encontrar soluciones, que nos lleve a aportar, que nos lleve a ser activos y realizar cierto tipo de acciones, que una vez que encontramos ese común denominador, poder implementar actividades que hagan que la protección civil y la gestión del riesgo en México se desarrolle y se supere. Entonces, es solo mediante la discusión que podremos encontrar esos espacios para poder realmente mejorar, como se aportó hace un momento, entrar en procesos de mejora continua. Si tenemos miedo a la palabra discusión, difícilmente podremos llegar a acuerdos comunes entre las partes. Comentaba ahorita que no existe una ley general ni una ley federal de participación ciudadana. Sin embargo, históricamente, desde finales de los 80 tenemos instrumentos normativos en las leyes generales, federales o en los estados que permiten la participación ciudadana en estos consejos o comités o grupos de trabajo que he estado comentando. Y tenemos entonces la participación política en estos artículos y fracciones de nuestra Carta Magna que habla de la participación ciudadana en las diferentes materias y órdenes de gobierno. Tenemos la propia ley de planeación, ¿no? Por la que se generan los foros de consulta o de participación ciudadana cada vez que se va a elaborar un programa nacional de desarrollo, un programa estatal de desarrollo, un programa municipal de desarrollo. La Ley General de Población también nos habla en su artículo tercero sobre la participación ciudadana. La Ley General de Asentamientos Humanos también es obligatorio la consulta pública y la participación ciudadana para poder generar de manera legal, ¿no? Quizás muchas veces no legítima, los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial en nuestros municipios. La Ley General de Equilibrio Ecológico, una ley también fundamental para la participación ciudadana y la conservación del medio ambiente o el cuidado del medio ambiente, que muchas veces obviamente ya sabemos no se respeta. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el decreto que se aprueba en la base del Sistema Nacional de Protección Civil, también nos habla de participación ciudadana. En fin, el Programa Nacional de Protección Civil, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el Programa Nacional de Medio Ambiente, las leyes estatales de protección civil. Y estos, aunque no son los vigentes, pero los pongo en esta presentación precisamente para poder contextualizar que la participación ciudadana no se limita exclusivamente a nuestros tiempos, ¿no? Existen entonces desde la generación anterior a la nuestra. ¿Cuál es el propósito entonces del Sistema Nacional de Protección Civil que ya comentamos en cuanto a participación ciudadana? Bueno, en este tema que nos ocupa, se crea desde el año de 1986, prácticamente el 6 de mayo, que se publicó en el Diario Oficial Diario Oficial de la Federación, y nos dice en el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil vigente, publicada en 2012 con todas sus reformas
hasta el año 2020, que define al Sistema Nacional de Protección Civil como un conjunto orgánico y articulado de estructuras relacionadas, de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí. Es decir, la transversalidad de la que tanto hablamos hoy en día ya está en la ley desde 2012, cuando se incluyó el tema de la gestión integral del riesgo en el marco normativo nacional, así como con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. También incluye el Sistema Nacional de Protección Civil, los organismos autónomos, a las entidades federativas y a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y alcaldías, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil. Bueno, esto lo plasmó ahorita en su presentación el ingeniero Guevara de manera desglosada, que se entiende más, y ahorita voy a presentar una lámina que hice emulando los que hace el ingeniero Guevara para poder generar mayor comprensión. El artículo primero de la Ley General de Protección Civil nos dice que la ley de protección civil es de orden público, es decir, es para todos y que tiene un interés social, es decir, que tiene un interés para el bien común. Y aquí es donde, entonces, retomo la frase del ingeniero Guevara, donde dice que cuando perdemos el propósito de la Ley General de Protección Civil y que se replica en todas las leyes estatales y que se replica también en todos los reglamentos municipales de protección civil en aquellos municipios que lo tienen, que no todos lo tienen, todos utilizan esta frase que es de orden público y de interés social o de interés general. Sin embargo, los actos de corrupción a los que se hacía referencia y se ha hecho referencia en esta plática, tanto de gobierno, donde intervienen gobierno como sociedad civil, pues obviamente nos lleva a tener como consecuencia la pérdida de vidas y la pérdida del patrimonio. En materia de protección civil, como bien lo dijo el ingeniero Guevara, la corrupción se refleja obviamente en daños y pérdidas para la sociedad. Entonces, este artículo primero de la Ley General de Protección Civil, y que así se replica en estados y municipios, tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil, pero también con los sectores privado y social que van a participar de acuerdo a los objetivos que propone la propia ley general. Subrayo el comentario que hizo la maestra Constanza. Es decir, si no lo dice la ley, difícilmente puede ser instrumentado. Y aquí la Ley General de Protección Civil nos dice que la participación de los sectores privado y social es indispensable para poder lograr los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil. Copiando entonces el método que tiene el ingeniero Guevara en sus láminas, desgloso el artículo 16 del Sistema Nacional de Protección Civil y que este se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales, o sea, las alcaldías de la Ciudad de México, por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, por los cuerpos de bomberos, por los representantes de los sectores privado y social, por los medios de comunicación, por los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Estos son todos los actores que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Y si revisamos las leyes estatales, vamos a encontrar también que son los mismos actores los que integran los sistemas estatales de protección civil. Y vamos a encontrar también que son los actores que integran el Sistema Municipal de Protección Civil. Desafortunadamente, por las barreras que ya comenté en un principio, participación ciudadana, pues vemos hoy en día en las redes sociales la instalación de consejos estatales y consejos municipales de protección civil que están formados exclusivamente por los titulares de las dependencias municipales o estatales del orden de gobierno que la está integrando. Es decir, el desarrollo de la protección civil en estados y municipios, pues obviamente va a depender de las opiniones y de los criterios de los funcionarios en turno. Y entraremos entonces en un círculo vicioso sobre el deber ser y el deber hacer de la gestión del riesgo de desastres en México.
De ese tamaño la importancia de la apertura de los gobiernos en nuestro país. En general, entonces, la normatividad señalada, la participación social se considera como únicamente de carácter consultivo y siendo convocada exclusivamente mediante los foros de consulta popular que nos indica o establece la ley de planeación o las leyes de planeación. Y respecto al tema de la protección civil, en general también podemos decirlo, siendo específico, que hay sus honrosas excepciones, la participación social o la participación ciudadana es considerada exclusivamente a un nivel de voluntariado. Es decir, forman parte de los sistemas de protección civil o de los consejos municipales totales de protección civil, pues los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, los servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Y porque son aquellas instituciones que no le cuestan al gobierno, pero que obviamente las tienen para atender las emergencias cuando éstas se presentan. Y los grupos de voluntarios también, que obviamente desempeñan un papel fundamental, particularmente en la instalación y en la operación de los refugios temporales frente a los desastres y las emergencias. Como expresión entonces, la participación social, podemos decir, es espontánea una vez que se presentan los desastres y las emergencias, pero también podemos decir entonces que para poder que exista una participación social, de solidaridad social espontánea, se requiere de organización y de preparación. Y aquí, con todo respeto, voy a repetir lo que nos decía nuestro buen amigo maestro Metemergencias, José Luis Flores. Si es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil o la protección civil nace de la sociedad, es entonces cuando aplica aquella función que hizo como titular de Protección Civil en Miguel Hidalgo, de buscar implementar la respuesta socialmente organizada en las localidades, y que esta respuesta socialmente organizada es la etapa superior de la gestión del riesgo y de la protección civil. Yo creo que el mensaje que nos dejó él con esta acción y con este buen artículo, extenso artículo que aparece en el Epicentro Blog, ustedes lo pueden encontrar con este título, La respuesta socialmente organizada, nos da una clara idea de cómo debemos de trabajar gobierno y sociedad en prepararnos mutuamente para poder enfrentar el riesgo de desastres. ¿Cuáles son las acciones de participación ciudadana en la reducción de riesgo de desastres desde la coordinación gubernamental para los espacios de participación desde la normativa local y de la sociedad civil? Bueno, tenemos entonces, como ya lo comentamos, el Consejo Estatal de Protección Civil, donde en la gran mayoría de los casos intervienen grupos representativos de la sociedad civil, particularmente sociedad civil organizada, especializada en el tema, incluyendo instituciones de educación superior. También encontramos espacio en los consejos municipales de protección civil, y que aquí veo conectado en ambos casos a muchos titulares excelente, bien preparados, que están haciendo un gran trabajo en municipios, en alcaldías y en estados, y que sin temor alguno, dada su preparación en la materia, la convicción y la seguridad que tienen en el dominio del tema, pues han abierto sus espacios para poder escuchar a una serie de especialistas, expertos que permitan en sus programas de gobierno hacer procesos de mejora continua y desarrollo de la gestión del riesgo en su territorio. Tenemos también entonces los comités técnicos especializados que en algunos consejos estatales y municipales lo implementan para poder abordar temas muy particulares con grupos de especialistas, tanto de la academia como de la sociedad civil y funcionarios que hablan ese lenguaje. Tenemos también como espacios desde la política pública casos de éxito. Por ejemplo, el PP5, el Programa Preventivo 5 que implementa el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Protección Civil con el doctor Luis Manuel García Moreno, que en el año 2014 fue referente para la obtención del Premio Nacional de Protección Civil en el campo de la prevención.
Este PP5 tiene el objetivo de fortalecer las capacidades locales de las comunidades de mayor vulnerabilidad y lo que hacen ellos es educar y capacitar y adiestrar a la población en la gestión integral del riesgo de desastres. El PP5 también está distribuido y organizado estratégicamente en todo el estado de Chiapas, con más de 5,000 comités de prevención, comités comunitarios de prevención y de participación ciudadana, conformados por personas de las mismas localidades que dedican su tiempo libre a realizar esta importante labor. Y son obviamente un grupo de primer nivel para la toma de decisiones, particularmente las oportunas que tiene la autoridad local y la autoridad estatal en materia de protección civil. También tenemos como mejor prácticas el Consejo de Resiliencia que deriva del Consejo de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México que dirige la maestra Miriam Ursúa, un gran trabajo que está haciendo. Y este Consejo de Resiliencia a cargo del maestro Norlan García, perdón, que está trabajando a través de grupos autodirigidos con diferentes temas muy especializados en el área de la resiliencia de la Ciudad de México, de la resiliencia del territorio, o la resiliencia urbana, o ciudad resiliente, como quieran llamar, con un ejercicio transparente, abierto, democrático, incluso abierto a personas que no son de la Ciudad de México para que puedan tomar la idea de mejores prácticas y que este ejercicio también fue reconocido por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y acaba de nominarla a la Ciudad de México como una de las 3 ciudades en América, sí, perdón, como uno de los nodos, perdón, en América, uno de los 3 nodos en América del programa de Construyendo Ciudades Resilientes 2030. La verdad es que son casos de éxito donde la participación ciudadana con la apertura del gobierno, pues no hacen más que traer beneficios colectivos y trabajar hacia el bien común. Otro caso de éxito también son los comités técnicos para la evaluación del impacto regulatorio que se creó aquí en el estado de Sonora a través de la Comisión de Mejora Regulatoria, donde se analizan normas, la iniciativa de normas que presenta tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como las propias dependencias para ser implementadas en el territorio sonorense y que a través de estos grupos técnicos se analiza y se dan opiniones muy particulares para poder ingresar esa iniciativa de norma a un instrumento que se llama calculadora de impacto regulatorio y poder definir junto con la sociedad civil y la autoridad promovente de la norma el impacto que va a tener y si esta procede o no procede. Y pues obviamente tenemos también desde la actividad de la sociedad civil, desde la sociedad civil organizada, cada quien desde sus gremios, desde sus cámaras empresariales, colegios de profesionistas o asociaciones civiles, pues la medida para poder estar exigiendo la participación de estos grupos frente a las acciones de la sociedad. La participación ciudadana siempre será limitada, particularmente en los espacios públicos que trabajan temas especializados. Y aquí entonces reiterando lo que ya comenté, si esta participación se puede considerar privilegiada porque somos entonces, cuando nos abren los espacios, aquellos que representamos no solo al propio sector al que pertenece la asociación civil o el gremio, sino que también representamos a los grupos vulnerables, aquellos que no tienen la oportunidad de hacer y manifestar su voz frente a la autoridad. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil desempeñamos un papel fundamental en la promoción y la defensa de la transparencia, de la rendición de cuentas y del ejercicio del derecho a saber y a conocer las acciones de gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil siempre, históricamente, van a constituir un contrapeso ante el poder público para poder generar las condiciones de una sociedad más participativa y democrática y con una mejor calidad de vida. Lo único que te va a anteponer a esta definición, entonces será el marco ético de la sociedad civil organizada y de los intereses o del conflicto, los conflictos de intereses que esta sociedad civil organizada tenga frente a las autoridades de gobierno.
La interacción virtuosa entre gobierno y sociedad es imposible en una sociedad que se ha asumido, que haya asumido equilibrios de baja calidad o sustente creencias principalmente en la deshonestidad gubernamental y del resto de la ciudadanía. Es decir, una participación ciudadana dudosa, pues obviamente nunca va a poder ejercer una correcta participación social. Como dice Rafael Cavalier, poeta urbano que vemos prácticamente de manera cotidiana en redes sociales, todavía sigo creyendo, como contrapeso a esta frase que tienen ustedes en su pantalla, dice Rafael Cavalier, todavía sigo creyendo que hay gente de buen corazón, no sé si por ingenuo o por torpe, pero no puedo juzgar todas las almas por una oscura. Yo creo entonces que el bien común, por último, para terminar mi presentación y a manera de conclusión, es importante que la participación ciudadana y primordialmente en los temas de gestión integral del riesgo de desastres y la protección civil siempre se dirija al bien común. El bien común que consiste en aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tanto a ciudadanos como a los sistemas sociales e instituciones. El bien común no solo debe de aparecer en la definición de la norma, como ya lo comenté en las leyes de protección civil, sino que en la práctica debe ser de la actividad primordial del Estado, es decir, hace referencia a un bien perteneciente a toda la sociedad en su conjunto, por lo que no es propiedad de ninguna persona, ni de su beneficio, porque el beneficio del bien común, que este es indivisible, es decir, no lo podemos sustraer de la comunidad o de la sociedad en general para beneficio individual, no se forma con la suma de todos los beneficios individuales. El bien común es para todos, en igualdad de circunstancias, como ya lo dijimos, de manera equitativa. En resumen, cuando tenemos gobernanza y participación, solamente podemos tener dos resultados. Particularmente en la gestión del riesgo, siempre será inversamente proporcional al tipo de ejercicio de participación ciudadana que realicemos. Si la realizamos de manera correcta, podemos tener legitimación y resultados positivos de la política pública. Si la manejamos de manera incorrecta, únicamente podremos obtener una simulación en la política pública. Si todos como protección civil, si todos somos, perdón, protección civil, la protección civil representa un bien común. Por tanto, su actuar no se restringe exclusivamente a la dependencia así denominada. Ya lo comentaba también el ingeniero Guevara en ese sentido. A nivel gobierno, el bien común significa la responsabilidad de las acciones transversales durante todas las fases de la gestión integral del riesgo de desastres en todas las dependencias. No hay una dependencia en ningún nivel de gobierno que no esté directamente relacionada con la gestión del riesgo de desastres. En lo general, también el bien común representa la corresponsabilidad indivisible del gobierno, de los sectores sociales, de los sectores privados y de la propia comunidad. Con esto me despido y agradezco mucho el espacio. Agradezco nuevamente al ingeniero Guevara, al ingeniero Enrique Bravo, a la licenciada Verónica por la invitación